Las consecuencias de la brujería. La mayoría de los cristianos de hoy ignoran la naturaleza de los espíritus malignos o de los demonios en muchas congregaciones. Este es un tema que ni siquiera se menciona. Los líderes de estas instituciones eligen evitar o ignorar el tema por miedo a meterse en cosas que están más allá de lo que ellos pueden entender. El resultado de esta ignorancia es una vida llena de tormentas sin saber de dónde procede todo esto. Una de las representaciones más nocivas de la verdad de Dios es que nosotros, los cristianos, no debemos preocuparnos con pensamientos de que un demonio podría ser la causa de nuestros problemas. Esto se enseña en muchas congregaciones y este tipo de enseñanzas le proporciona a Satanás un camino recto y limpiecito hacia las vidas de los cristianos, trayendo a sus vidas miedo, tormento mental, celos, odio, lujuria, orgullo, adicciones y muchas otras formas de dependencia, opresión y esclavitud. Cuando practicamos lo malo, sabiendo lo que estamos haciendo, Satanás eventualmente envía a uno de sus demonios que sea compatible con este pecado, en particular a morar entre nosotros. Y cada vez que nosotros cometemos el pecado, ese espíritu toma control de nuestras vidas y se va arraigando más y más. La personalidad del demonio se va familiarizando y mezclando más y más con la de sus víctimas, y entonces se necesita discernimiento espiritual para identificarlos. Tenemos que recordar que los demonios son espíritus, por tanto, espíritus invisibles. Los demonios fueron creados con inteligencia y ellos usan esa inteligencia ahora orientada hacia el mal para expresar sus deseos pervertidos a través de nosotros. Estos espíritus son enviados por Satanás y cada uno tiene su personalidad y gustos individuales que los hacen seres vivos, inteligentes y con sus propias agendas. Los demonios oyen, hablan, ven, obedecen, buscan, piensan, conocen y se apropian de nuestros cuerpos y hasta de los cuerpos de animales y objetos, para poder actuar en el mundo material donde somos nosotros quienes nos convertimos en sus agentes. Para referencias bíblicas, consulta Mateo 12, 43, 45 y Marcos 1, 23, 24 y 3.11. Las buenas noticias son que hasta los demonios han quedado sujetos a Cristo por su expiación en el Calvario, dice la Biblia. Que a Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia también nos dice que a nosotros se nos ha dado la autoridad de usar ese nombre que es sobre todo nombre. Eso también incluye a los demonios. Esas son buenas noticias, mi estimado amigo. A menudo llamamos a Satanás el demonio. Sin embargo, ese no es el nombre más apropiado para Satanás. Satanás no es un simple demonio. Cuando Satanás fue creado grande y mucho mayor que los demonios. Él era un arcángel, o mayor aún. Es por eso que los demonios se le someten a él. Satanás además cuenta con el apoyo de ángeles caídos, los cuales no son demonios tampoco. Los ángeles caídos están por encima de los demonios y estos tienen mayores tareas y responsabilidades ante Satanás que los demonios. En otras palabras y analógicamente, Satanás es el general, los ángeles caídos son los oficiales y los demonios son los soldados. Misión de los demonios. Los demonios y los ángeles caídos llenan asignaciones diferentes. Cada uno puede ser reconocido por la forma de manifestarse. Ahora usemos la palabra de Dios para enterarnos de cuál es la verdad acerca de este controversial tema, sin importar lo que diga su líder religioso. Algunos de esos irresponsables líderes son los que desde los tiempos de Jesús tienen a la gente en la miseria espiritual. ¿Puede un cristiano tener un demonio?
Una de las artimañas más sutiles de Satanás es causar división entre los cristianos, ya que así puede trabajar libremente en ambos lados de la pelea. Para responder esta pregunta, no vayamos muy lejos y usemos exclusivamente la Biblia. Para entender si un cristiano puede tener un demonio, tenemos que entender dos factores principales de los problemas de los cristianos. El primer problema es lo que Pablo llamó la carne, en Romanos 8.58. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne es definida como la mente carnal, y se dice que está en enemistad con Dios. La mente carnal se encuentra en el espíritu del hombre. Después que un cristiano experimenta el nuevo nacimiento, él es una nueva criatura. Sin embargo, él aún tiene el problema de morar en el interior de un cuerpo, sin importar que ahora el Espíritu de Dios vive en él. Su mente aún no ha sido renovada por la palabra de Dios, así que, a no ser que él considere el hombre viejo como muerto cuando llega la tentación, él le falla a Dios y cede a los deseos de la carne. Para mantenerse caminando en el Espíritu, uno debe dedicar totalmente su vida a Dios y continuamente decidir por el camino de Dios. La carne y el resto del mundo están bajo el dominio de Satanás. Así que cuando pecamos, nos postramos ante un ataque del maligno de forma indirecta. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 6.16. La manera de deshacerse del mal en esas circunstancias es someterse al Señor y resistir a Satanás para que tenga que huir. Santiago 4.7. Nosotros tenemos que crucificar nuestra carne y escoger lo que el Espíritu nos dice que debemos hacer en cada circunstancia. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas 5.24. Suciedad en la carne y en el espíritu. La segunda causa de los problemas internos del cristiano son espíritus malignos o demonios que Satanás ordena que se adhieran a alguna parte de nuestra carne, que todavía no ha sido vencida. Estos demonios no abandonan su posición a no ser que se les ordene que lo hagan. Algunas personas dicen que un cristiano no puede ser poseído por demonios. Ellos dicen que el espíritu ahora mora en ellos y que un espíritu maligno no puede coexistir en su cuerpo debido a esta enseñanza equivocada. Muchos están aprisionados por las tinieblas, pudiendo estar libres. Esta creencia equivocada es contraria a lo que nos enseñan las Escrituras. Segunda de Corintios 7.1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra satisfacción. En verdad, el Espíritu Santo no necesita limpieza, pero el espíritu del hombre y su carne tienen áreas que necesitan ser aseadas, y los espíritus diversos que pueden estar adheridos a ellas deben ser reprendidos. Jesús dijo que nuestras casas eran como casas que servían de moradas a los espíritus, y especificó que después de haberlas limpiado, si no continuábamos llenándolas del Espíritu de Dios, eventualmente un demonio podría regresar con refuerzos. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí.
Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Mateo 12.43-45. Esto nos enseña que una porción del reino de Satanás es un ejército de seres espirituales. Ellos buscan entrar a los cuerpos de los mortales, hombres o animales. En una colina estaba padeciendo una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogaron. Marcos 5.12. Los demonios hacen el mal y la persona a quien posee paga por el delito. Algunas personas son responsables por el pecado que ellos permiten a los demonios hacer con su cuerpo, pero a veces el demonio va más allá de lo que la persona planificó. Y ahí están los millones de historias que dicen: yo solamente quería asustarla, nunca pensé que la mataría. Otros dicen: sentí una voz que me decía: mátalo, mátalo, mátalo. Y cuando vine a reaccionar, tenía una pistola humeante en las manos y mi hermano ya se ha muerto en el suelo. Yo no quise hacerlo, no quise hacerlo. Cadenas de iniquidad. Algunos niños nacen bajo maldiciones generacionales y tienen demonios preasignados que causan su comportamiento antisocial y errático. Los padres que ignoran esto casi matan a sus hijos a golpes. Estos niños se golpean las cabezas, lanzan gritos desesperados, se muerden su cuerpo o tienen pesadillas constantes. Esos niños tienen demonios y necesitan ser liberados mediante la oración. Alguien tiene que reprender esos demonios. En Marcos 9:20-21 tenemos un espeluznante ejemplo de esta cruda realidad. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús. El espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó el padre del niño. Los demonios pueden atacar aunque no haya pecado. Envuelto en el caso de los niños, los pecados de los padres traen una maldición y se forma lo que se llama una cadena de iniquidad que necesita ser rota. Éxodos 20.5-6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jesús tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.